Nació el 7 de octubre del año 39 en el barrio de Constitución. Es de Libra. Es un hombre muy creativo, talentoso, gracioso, verborrágico. Es un hombre muy interesante para tener una cita un sábado a la noche. Enrique Pinti, gracias por haber venido a esta cita conmigo. Gracias a vos. Quiero saberlo todo de tu vida. Naciste en el barrio de Constitución, en la capital federal. Nací en la calle Entre Ríos y Brasil, exactamente, en el barrio de Constitución. ¿Cómo estaba formada tu familia? Mi familia era mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y ese, digamos, era el núcleo central. Pero en esa casa grande de Entre Ríos y Brasil, habían ido a vivir mi papá, mi mamá con mi hermano más chico y mis abuelos, los padres de mi mamá, que tenían también su casa ahí y los tíos abuelos. Era una familia grande que se fue achicando con el tiempo y por las cosas de la vida, pero también tengo tías, las hermanas de mi papá, sobrinas, primos y todo. En fin, una familia normal. ¿Familia de qué origen? Familia de origen italiano, en casi todos los lados. Pinti era mi papá, Panighetti era mi mamá, Curioni era mi abuela, y había una rama de la parte de mi padre vasco-francés, Dutrey. O sea que estaba todo más o menos por la misma zona. ¿Cómo se comería en tu casa? Se comía muy bien, pero muy bien y mucho, como se usaba antes. Así quedé, ¿no es cierto?, de comer tanto. ¿Sabes cocinar? No, yo sé comer, no sé cocinar, no sé hacer un huevo frito. Además no me interesa tampoco, porque hay gente que por ahí le interesa mucho cocinar, no come tanto como cocina. Yo, la verdad que no. Ahora, vos no sos de comer cualquier cosa, me parece que sos muy selectivo. No, ¿Sí? Es más, yo no solamente que como cualquier cosa, sino que como lo más normal. No me gusta la comida muy elaborada, no me gustan las comidas muy étnicas. ¿Y qué pasa cuando viajas? Vos que viajas mucho, ¿qué comes? Trato de comer milanesa, papa frita en cualquier parte. Te creo. Ahora no puedo porque tengo el azúcar un poco alta, por la obesidad, por todo ese tipo de cosas. Pero yo soy milanesa, papa frita, pizza, pasta y flan con dulce de leche. ¿No conoces a los países o los lugares por su comida? No, por supuesto que cuando uno está en un lugar te hacen probar algunas cosas si son exquisiteces francesas, y me gusta mucho la cocina española, pero me gusta la cocina española porque se toca mucho con la nuestra, como la cocina italiana. La cocina italiana es la pasta asciutta y es la carne y es el pollo y es el pescado, y la cocina española también, la tortilla de papas es algo maravilloso, increíble. Decime, Enrique, ¿sufriste mucho por el tema de la comida, de los kilos? Sí, ¿Hiciste muchas dietas? Muchísimo. Yo estoy en dieta prácticamente desde los 6 años. Entonces, desde que tenés memoria, más. Claro, desde que tengo memoria. Nunca tuve, digamos, un momento en que yo pueda decir, bueno, puedo comer lo que se me da la gana, nunca. Comí lo que se me dio la gana con culpa y comí lo que se me dio la gana con resultados feos para la salud. ¿Entendés? Entonces, que te sube la glucosa, que te sube esto, que te sube el colesterol, que te sube, que te baja. Lo comí, pero lo comí siempre pensando, ay, cuidado con el colesterol, ay, me va a venir un ataque, ay, me va a venir un infarto. O sea, soy un gordo tragón con culposo. Culpa. Sí. O sea que la comida, de alguna manera, no es lo que más disfrutás. ¿Cuáles son tus placeres? Los placeres enormes para mí son el cine, por ejemplo. El cine es un placer enorme para mí. Yo puedo ver 3 películas en un día, 4 películas en un día. No lo hago más porque ahora me duermo de grande ya, porque las neuronas no dan para tanto. Pero hasta hace 10 años yo podía ver 3 películas por día. Las veía en el video, las veía en el cine. Cuando yo era chico ya también se acostumbraba a dar 3 películas en los cines de barrio. Así que era muy normal que toda mi generación fuera un domingo, entrar a las 2 de la tarde al cine y salir a las 8 de la noche. Ahora, ¿qué te pasa con esta moda ahora de tener el cine en casa y que la gente ya no cumple con ese ritual de ir al cine, sino que se instala en su casa y no sale de ahí? A mí digamos, como tengo una vida muy ajetreada, gracias a Dios, y con mucho trabajo, me conviene porque por ahí hay películas que se me pasan en el cine, que no las puedo ver, que no tengo el tiempo para ir, entonces las compro en video, ahora en DVD, y las puedo ver en mi casa, está bien. Pero yo creo que la ceremonia de ir al cine, ir al teatro, es algo importantísimo para el ser humano. Es una actividad social, es una actividad que te permite convivir y coexistir, y que te permite respetar a lo que estás viendo. Hoy en día hay 2 generaciones ya acostumbradas al video, al DVD, a ver el cine en libre en tu casa. Che, parala la película, porque no, volvéla atrás, volvéla adelante. No, parala acá porque tengo que ir al baño. No, parala porque trae una pizza. Y están en el cine con esa actitud. Entonces hay un montón de gente que habla en el cine, mucho más que las pobres viejas sordas de mi infancia.
Cuando yo iba al cine de chico, los únicos que hablaban los viejos y las viejas sordas, que decía, ¿qué dijo? Y nada más, y uno salía, shh. Y los ruiditos de los papelitos de caramelo. Ahora, en cambio, hablan como si estuvieran en el living de la casa, casualmente porque se ha perdido esa cosa de ir al cine, aquella... No me quiero imaginar el archivo de películas que tenés. Pero increíble, porque además tengo una, digamos, una amplitud, un registro muy amplio de gustos. Yo soy una persona a la que le gusta todo tipo de cine. Me encanta primavera, otoño, invierno y otra vez primavera, esa película japonesa fantástica y maravillosa con la quietud oriental. Me gustaba Michelangelo Antonioni con su Incomunicación. Soy un admirador del cine musical norteamericano de la década del 30, del 40 y del 50, admirador del cine argentino, de Los Cinco Grandes del Buen Humor de Nini Marshall, de las grandes películas policiales argentinas de Daniel Tiner. Me encantan, por ejemplo, las películas colosales, esas películas bíblicas. Me gusta muchísimo el cine de aventuras, las películas de pirata me volvían loco, me gustan los western, me gusta el cine de entretenimiento, el cine artístico y el cine comercial. ¿Y qué te pasa a vos cuando haces cine? Bueno, ¿Cuál es la sensación? Muy de vez en cuando, me pasa porque no me llaman todo lo que yo quisiera para el cine y no tengo una carrera cinematográfica sólida, tengo lindos trabajos y buenas experiencias, pero cada tanto una. Cuando yo hago cine, pienso en que para el actor quizá no es lo más, digamos, no te retribuye tanto como te retribuye el teatro, porque el teatro lo estás haciendo en el momento, oír respirar a la gente, si te quieren o te odian te lo demuestran en el momento, si el público vino o no vino también te lo demuestran en el momento, porque no tenés esa cosa del rating de la televisión, o tenés que esperar en el cine que la película un año después se estrene y todo ese tipo de cosas. Entonces hay como una inmediatez en el teatro que no tiene el cine. Cuando yo estoy haciendo cine siempre digo, bueno, hay que tener paciencia y esperar, porque todo esto lo va a pegar el director y lo que a mí me parece que por ahí no funciona, va a funcionar. Es la magia del cine. Entonces yo sé que estoy trabajando en una cosa que es magia, que me dicen, quédate quieto que te tomo el ojo y eso va a servir. Y es algo tan diferente a la inmediatez y la dinámica del teatro, y además el resultado es tan diferente también, y la posibilidad que tiene el cine de viajar por el mundo, que no la tiene el teatro, desgraciadamente. ¿Se te ha ocurrido ir a la salida de un cine para ver qué comentaba la gente de una película que has hecho? Mirá, ahora ya no me conoce mucho la gente y ya me dice, hola Pinti, un bodrio, si me quieren decir algo, cosa que no me lo van a decir. Nunca, siempre me dicen que está bien, las veces que está, ¡ay, qué bien! Pero me hubiera encantado, sí, me hubiera encantado escuchar al público, ser mosca, digamos, y escuchar los comentarios del público. Pero desgraciadamente ya soy demasiado una facha muy conocida. ¿Qué te pasa con la tele? ¿Qué sentimiento te genera? La tele me genera un sentimiento muy especial. Yo no soy un gran adicto a la tele, soy, por supuesto, como me gusta todo lo audiovisual, yo estoy mirando siempre la tele, la mejor manera de enterarse de noticias, es mucho mejor, digamos, es mucho más expresivo que un diario, pero también al mismo tiempo mucho más selectivo que un diario. La imagen me la muestra determinada gente, con determinada filosofía, en cambio el diario lo interpreto yo. También tiene filosofía el diario, pero lo interpreto yo. Yo me mancho las manos con la tintita y yo digo, esto me interesa, no me interesa. La televisión me da todo procesado. ¿Y cuando eras joven, te enganchabas mucho con la tele? No. ¿No eras de una generación de...? Para nada, porque yo era la generación del cine. Entonces, la tele llegó tarde a mi vida. Yo me metí en el teatro independiente a los 16 años, 17. El teatro independiente exigía que nosotros fuéramos de lunes a domingo, prácticamente. Hacías la secundaria y hacías teatro. Era así tu vida en ese momento. Claro, entonces no tenía tanto tiempo de ver televisión. En mi casa hubo televisión recién en el año 1964. Mi papá no creía en la televisión mucho, entonces creía más en la radio, y mi mamá también. Entonces eran de la generación de la radio, ellos de la radio Galena. Entonces yo no tuve televisión hasta el año 64. En el año 64 yo ya estaba metido en Nuevo Teatro, trabajando con Alejandra Buero, con Pedro Aschini, con Héctor Alterio, con toda esa gente, rompiéndonos el alma para hacer obras importantes. Imagínate, yo iba todos los días al teatro de 8 de la noche a 12 de la noche, los sábados y domingos teníamos función, así que era imposible seguir. Todo el mundo me hablaba de Cisco Kid, todo el mundo me hablaba de Dick Van Dyke, todo el mundo me hablaba de las grandes series de televisión, de La Patrulla del Camino, y yo no veía nunca nada de todo eso. ¿Y qué pasaba con tu familia? ¿Qué te decían del teatro? ¿Estaban de acuerdo o te combatían esa parte? No, ellos nunca me lo combatieron. Nunca estuvieron de acuerdo, pero nunca me lo combatieron. Es una familia muy especial también. Te daban su opinión,
pero la opinión no era una opinión moral, ni ética, ni siquiera artística. Te decían, te vas a morir de hambre. ¿Te decían que estudiaras otra carrera? Estudia otra carrera, porque te vas a morir de hambre. Nadie que sea actor vive una vida próspera. Los actores están permanentemente mendigando, y era el concepto que ellos tenían del trabajo actoral, lo cual en muchos casos es verdad, pero en otros casos no, y en última instancia es lo que uno quiere hacer. Claro. Entonces, nunca me lo combatieron, pero siempre me lo discutieron. Mi papá murió mucho antes de que yo tuviera un cierto éxito, pero mi mamá murió en el año 1994, vio que yo había podido conseguir lo que yo quería. Pudo disfrutar lo que el nene había logrado. Lo que el nene había logrado, y lo comprendió y estaba muy orgullosa, y toda mi familia estuvo muy orgullosa siempre de lo que yo hice. No me combatieron, pero no estaban de acuerdo. Tus amigos de aquella época, por supuesto, todos tenían que ver con lo que vos hacías, que era el teatro. Sí, sí. No había ningún deporte en tu vida, ningunos amigos fuera de eso. Yo deporte nunca quise hacer porque era un gordo pesado, toda la vida fui lo mismo. Entonces a mí... Mira, yo vi fotos tuyas, estabas bastante delgado. Ah, sí, hubo épocas en el Mare Magnum me llevaron al Instituto de la Nutrición cuando tenía 7 años, 8 años. De los 7 a los 13 estuve ahí. Y después a los 15 volví a engordar, y a partir de los 15, 16 años, cada 2 años cambiaba de dietista. Por lo tanto, he tenido 25.000 dietas, y claro, he estado en momentos en que he estado con un palo, otros momentos en que no. Ahora ya hace más o menos unos 20 años estoy estabilizado, tengo un médico de cabecera maravilloso, que es el doctor Murúa, al que voy siempre permanentemente, y entonces estamos controlados. Pero el tema te pasa por la salud, ahora sí, básicamente, ahora por lo sí. estético. Hace 30 años atrás, ¿no? Uno creía que estaba en edad de merecer. Entonces uno estaba el kilito de más, que yo no era el kilito, sino las toneladas de más. Entonces eso te daba una... Pero de todas maneras, desde que empecé a hacer teatro, cuando ya me decidí por el humor y todo, empecé a preocuparme menos por la parte estética. No obstante lo cual, yo pienso que todos los que nos gusta el teatro, nos gusta el arte, tenemos una tendencia a hacer lo más armónico posible. De todas maneras, uno refleja la realidad con sus personajes o con lo que haga. Y la realidad incluye gordos también, y flacos, y feos, y entonces uno tiene que empezar a incorporar todo eso, porque si no estamos viviendo en un mundo muy consumista, muy asqueroso, y donde lo único que importa es la imagen exterior. ¿Qué te encontrás cuando viajas por el mundo? Porque sos la hormiguita viajera prácticamente. Viajo muchísimo, dentro de lo que puedo. Lo que pasa es que no soy una persona muy aventurera para viajar. Yo, por ejemplo, si estoy solo, hacer una excursión por Oriente, mucho no me interesa, me gusta más. Te detengo, mira, esta foto. Esa foto pertenece a Pan y Circo, que es del año 1982, un espectáculo que a mí me encantó hacerlo, que dirigió Antonio Gasalla, y el vestuario y los maquillajes pertenecían también a Antonio. Era la historia del mundo. Este era el marqués que decía, el marqués adoré, porque adoraba todo. Era un sátrapa que estaba de acuerdo con el rey, y después estaba de acuerdo con la revolución, y después estaba de acuerdo con Napoleón, y todo adoraba a los pobres, adoraba a los ricos. Esto en el año 1982 fue una especie de prólogo de lo que significa la política de los panqueques, que está tan de moda, de la gente que se da vuelta en el aire y puede decir una cosa. Y este marqués, y aquí estaba flaquito, pesaba 82 kilos, este marqués era un desgraciado que iba pasando por la historia del mundo, cambiando de ideología. Volvemos a los viajes. Sí, los viajes, te digo, yo no soy muy aventurero de ir por meterme, por ejemplo, un safari, que lo haga tu abuela si quiere. ¿Te gustan más los viajes culturales? Me gustan, sí, pero los viajes a donde yo conozco. A donde yo conozco. Yo conocí toda Europa y Estados Unidos, muchas ciudades, yo siempre repito ahí. Tengo amigos por todos lados, entonces me gusta Roma, me gusta París, me gusta Barcelona, me gusta Madrid. Y todos los años te esperan, ¿no? Claro, en eso también soy tradicionalista, como la pizza y las empanadas y la milanesa con puré, ¿te das cuenta? Me gustan esas ciudades maravillosas que le gustan a todo el mundo. Londres, París, Milán, Roma, Florencia, Venecia, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, es maravilloso. Y lo que uno ve en el mundo, hoy, acá también estaba flaco, mira vos. Y esto fue del año 89, había cumplido 50 años recién, y creía que nunca más iba a volver a engordar, pero nunca hay que decir nunca. Y bueno, yo encuentro que el mundo está pasando por una etapa, para variar, crítica realmente, y cada vez que yo voy, si me ha servido de algo viajar, aparte de divertirme, entretenerme y hacer amigos maravillosos, es ver que en todas partes se cuecen habas, y que los problemas
son problemas humanos, son problemas del género humano que no sabe convivir, no sabe coexistir, no tiene tolerancia y el poder vuelve loca a la gente en todas partes del mundo. Uno se da cuenta que no hay paz en ninguna parte, uno se da cuenta que los pactos se rompen, uno se da cuenta que esos países aparentemente mucho más organizados que nosotros tienen problemas y tienen zonas de subdesarrollo y tienen problemas de intolerancia y de inseguridad exactamente igual que las de nosotros y las de otros países menos desarrollados, lo cual no quiere decir que todos seamos iguales, pero sí que la falla básica es la del ser humano. Hay intolerancia en todas partes, hay odio en todas partes, hay guerra en todas partes, y hay gente que está loca en todas partes y realmente los más locos llegan al poder. Entonces es terrible. No hay cordura en general. Tenés filósofos maravillosos, médicos maravillosos, científicos maravillosos, artistas maravillosos, gente maravillosa, pero los que llegan al poder hacen como una especie de examen de ingreso. Usted está loco, está en pedo, pase. Parecería como que el resto de la gente no califica. Sí califica, no va al examen. Estamos en manos de gente, vos mirá Irán, mirá Cuba, mirá Corea del Norte, mirá Estados Unidos, y da ganas de pedir un pasaporte a Marte. No está gobernado por gente que está demasiado en sus cabales. Y no por, por el otro lado, los ejes que arman, Fidel Chávez y sigue por el otro lado. Bush es la máquina de decir disparates y es un horror. Guantánamo. ¿Cómo puede existir algo como la tortura ya oficializado? Y bueno, parece que son terroristas, no se sabe. Están amontonados ahí, no tienen juicio, no tienen nada. ¿A dónde hemos llegado? No se puede saber. Acá, bueno, en todas partes se cuecen habas, tenemos... El presidente cree que es Luis XIV, le creció la peluca de Luis XIV, entonces el Estado es él y no puedes discutir nada, porque si discutís algo sos un lobista asqueroso, inmundo, no se puede decir una tontería total, porque si se supone que tiene las estadísticas a su favor, porque las tiene todavía a su favor, que no las estropee. Si se pelea con todo el mundo, las estadísticas se van a ir para abajo. ¿Qué te pasan con estas cosas? ¿Te causan gracia? ¿Te enojas? Me enojo. Primero me enojo, después me causa gracia, claro. Y después me pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Un presidente que tiene tanta aceptación popular en las estadísticas, por lo menos, ¿por qué se tiene que pelear con un diario o con los medios o con los demás? La gente lee lo que lee y después vota lo que vota. Si vamos a ver la gente, ¿te acordás en la época de Menem? Todo el mundo lo odiaba y después ganaba. Entonces, no quiere decir nada eso. Quiere decir que cada uno dice lo que quiere y, por supuesto, todos respondemos a intereses. Y todos estamos en un lobby, no solamente el lobby de casa. Uno trabaja y uno por ahí puede pertenecer sin saberlo, sin quererlo, sin tener importancia a un lobby, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Creo que falta un poco de cordura. Esta pelea constante y permanente primero me da bronca y además yo estoy de acuerdo con un montón de cosas de la política de este presidente, casualmente, muy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras me vuelve loco. Es mucho más difícil todavía. Cuando vos no estás de acuerdo con un presidente totalmente, pues si no me gusta, no me interesa, a mí no me gustaba Menem y su proyecto, para nada, es más fácil. Pero cuando vos tenés cosas a favor, decís, ¿por qué hace esto este pelotudo? Porque no sabés cómo... porque es distinto cuando uno está en desacuerdo con toda la política de un gobierno, que cuando uno está en desacuerdo con una manera de hacer política que es absolutamente disparatada. ¿El tema de la política siempre te interesó desde joven, desde chico? Siempre, porque yo pertenezco a la época donde yo empiezo a tener uso de razón cuando Perón subió al poder en el año 1946, con unas grandes reformas sociales que hacen que la clase media baja y sobre todo la clase trabajadora empiece a tener un montón de cosas que no tenía. Y yo entonces empiezo a ver, porque tengo una parte de la familia peronista y una parte de la familia antiperonista, y las partes de la familia pertenecen a sectores más bajos o más altos. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta que la gente habla por cómo le va, no por lo que es. Entonces empiezo a ser equidistante, empiezo a decirme, no es como dice Perón, pero tampoco es como dicen los gorilas. No es como dice este, pero tampoco es como dice el otro. Y así me fui acostumbrando a una posición centrista, que hoy en día vos acá decís centro, y es centro izquierda o centro derecha, no existe el centro. Yo sí, para mí yo siempre fui una persona de centro porque fui una persona centrada, o quise ser centrada. Nunca me quedaba con la verdad oficial. Por lo tanto, como en aquella época era también época de grandes verdades oficiales, ¿no es cierto? Empecé a escuchar los primeros eslogan, y la vida por Perón y todo lo demás, bueno,
tampoco es para tanto la vida por Perón, bueno, para un poco, te benefició y todo, pero, y por el otro lado escuchaban los gorilazos que decían cada cosa que no se podían creer, sobre Eva, sobre Evita, sobre su ayuda social, insultos horrorosos. Entonces empecé como a darme cuenta de que la política era un lugar donde la gente se exacerbaba. Después empezaron a abrir golpe militar, 2 años de gobierno, golpe militar, 2 años de gobierno, golpe militar, o sea, estaba yo de los militares hasta el gorro, ya no los podía ver ni en pintura. Y después del proceso, después de los desaparecidos, después de la Malvina, bueno, ya directamente a mí no me nombres una gorra porque me vuelvo loco. No quiere decir que yo incluya a todos en la misma bolsa, pero sí que empecé a tener prevenciones. Y entonces empecé a ver que el valor de la democracia es un valor que se gana las 24 horas del día. No se gana simplemente votando y después que hagan lo que quieran. Se gana las 24 horas, se gana criticando, se gana apoyando, se gana oponiéndose, se gana protestando, se gana todos los días de la vida para meterse como ser político que uno es. ¿Vos sentiste que pudiste ejercer tu derecho a la democracia escribiendo y actuando espectáculos donde abiertamente hablabas de política? Sí. ¿Te sentiste totalmente libre para hacerlo? Desde que hubo democracia, sí, desde el 83, sí. Antes, el miedo no es onzo, yo hablaba de otras cosas. En Pan y Circo, por ejemplo, hablaba de la historia del mundo. Entonces, hablando de la historia del mundo pasada, de la Revolución Francesa, de alguna manera, al decir este marqués, que primero era de uno, después del otro, ya cuando hubo democracia, por ejemplo, ahí estoy haciendo el radical con la República Argentina, en esta foto en el infierno del Pinti, del año 95. Ese es el radical con la Argentina. La Argentina es una rubia teñida, que lo hacía María Rojí fantásticamente, que estoy trabajando con ella ahora en Los Productores también. Era una rubia a la que está en un cabaret que se llamaba El Agujero Negro, que es donde va a parar toda la riqueza de esta pobre mujer. Aparecía el peronista, aparecía el radical, aparecía el conservador, aparecía el milico, y todos la violaban, todos la empujaban, todos la utilizaban, y esta mujer los mandaba a la mierda a todos, que es lo que uno tiene ganas a veces de hacer. Entonces, yo en aquella época, en la época anterior al 83, hablaba como podía. Ya acá, en el 95, hablaba con todas las letras. Nunca, y debo decir, hasta ahora, nunca he tenido la más mínima presión de ningún lado. Debe ser porque no son giles y saben que el teatro llega a un número limitado de gente, ¿no es cierto? A lo mejor si yo hubiera tenido un programa de televisión como tenía Tato Bores, seguramente hubiera recibido apercibimientos. Tuviste un programa parecido en algún punto, pero en trasnoche, Canal 9, la época de Romay, trasnoche, 12 de la noche, me ganaba Tinelli porque fue cuando Tinelli empezó en el año 92, hice yo ese programa, y ahí empezó el boom de Tinelli y la aparición de Pergolini, o sea que a mí no me miraba, tenía 8 de rating, 5 de rating, que hoy sería fantástico para la trasnoche, pero era poco. Entonces yo realmente, si bien soy una persona de consumo masivo, porque la gente me conoce mucho y me aparezco mucho por la televisión y por todos lados, no soy un grano nunca fui un grano, es verdad, para cualquier gobierno. De todas maneras, quiero decir que me congratulo de haber podido decir todo lo que se me dio la gana, y que mentiría si dijera que cualquiera de los gobiernos, el de Alfonsín, el de Menem o el de Kirchner hasta hace 2 años, me mandaron un esbirro o alguien diciendo afloje, qué sé yo. El día que lo hagan, voy a salir por todos los medios a gritar como corresponde y como hay que hacer. Y si siguen jodiendo, bueno, hago Los Productores y no me rompan más. Enrique, ¿qué cosas te quedan pendientes? Pendientes me quedan, vos sabés que yo soy un emberretinado del cine, entonces quiero hacer cine. Como el cine no se filma mucho, o se filma mucho, pero yo no estoy en el target de los directores que quieren trabajar con gente que no es actor, o no estoy en el target de la gente demasiado joven, o no estoy en el target de un montón de grandes directores, que evidentemente no estoy en el target porque no me llaman. Entonces, empecé a pedir por la televisión, yo quiero hacer ficción, quiero junto con el monologuista político hacer algo, por eso lo estoy haciendo en el teatro ahora con Franchella, con un éxito de la Gran 7, haciendo una ficción, comedia musical norteamericana, Mel Brooks, nada que ver, pero porque no me lo daba el cine y no me lo daba la televisión. Ahora me han llamado de nuevo para hacer una ficción en Mujeres Asesinas con Leonor Manso, que fue un placer enorme trabajar con ella, así que bueno, y trabajar en Mujeres Asesinas, así que fue extraordinario. ¿Y en la vida que no sea profesional te quedan cosas pendientes? En la vida, sí, en la vida me queda cualquier cantidad de cosas pendientes, pero cualquier cantidad de cosas pendientes. En la vida, si bien yo he logrado lo que yo quería, yo he logrado vivir de mi trabajo, divertirme y divertir, he logrado toda una serie de cosas, pero uno todavía tiene muchas cosas que quiere hacer.
Y yo quisiera ser útil, de alguna manera, a mi sociedad, dentro de lo que pueda, no en política, porque en política es la peor manera de ser útil a la sociedad, porque te tenés que embanderar y tenés que empezar a defender intereses que no son los tuyos, generalmente. Pero me gustaría, y como materia pendiente, y seguramente cuando esté un poco más viejito, que no falta tanto, seguramente me gustaría hacer alguna labor comunitaria, algo que ayude a la gente. Eso me encantaría. Enrique, muchísimas gracias por esta cita. Gracias a ustedes. Tengo un regalito para vos. ¿En Yo sé serio? que no cocinás, pero No un cocino. cafecito, un té preparás. Eso sí. Bueno, eso sí, la eso gente sí. de Cabrales te manda fantástico. este regalito porque Muchísimas auspicia nuestro gracias. programa. Muchísimas Así que para que gracias. lo disfrutes Lo voy a disfrutar. en casa mirando alguna película, a lo mejor. Claro, seguramente, por ahí me pongo una de Esther Williams. No termines nadando en la bañera. No, esa prueba no la hago más.